Bueno, para absolutamente nadie es un secreto que a través de los años y a través del tiempo el señor Álvaro Uribe Vélez continúa en contra de los trabajadores de este país. Para él es muy fácil y siempre ha sido fácil mencionar que a Colombia la está matando la pereza, que hay que recortar los festivos, que hay que recortar las vacaciones, que hay que recortar los tiempos de descanso, pues porque para él es más fácil glorificar y minimizar la labor de los colombianos de nuestro país. Es más fácil glorificar la esclavitud, es más fácil glorificar que los colombianos tengan que levantarse a las 4 de la mañana para poder llegar a su lugar de trabajo, como incluso lo mencionó en su video hace algunas semanas el señor Miguel Uribe Turbay, en donde él decía que pues los colombianos eran unos berracos levantarse a las 4, 4 y media, 5 de la mañana para poder llegar a sus lugares de trabajo y que él también lo hacía, que él también se levantaba a las 4 de la mañana, pero no precisamente a trabajar, sino él hablándolo desde el privilegio mencionó que se levantaba a las 4 de la mañana a hacer ejercicio. ¿Cuántos colombianos pueden darse esa vida de levantarse a las 4 o 5 de la mañana a hacer ejercicio como el señor Miguel Uribe Turbay? ¿Cuántas amas de casa, cuántas madres solteras se levantarán a esa hora a hacer ejercicio como el señor Miguel Uribe Turbay? Porque él no madruga a trabajar, él madruga a ejercitarse. Pues con la reforma laboral del gobierno del presidente Gustavo Petro, esa reforma laboral que incluso en los últimos días se aprobó con algunos ajustes realmente lamentables, como el artículo que buscaba dignificar la labor del campesinado, en donde la oposición y partidos como el Centro Democrático, Cambio Radical, el Partido Conservador, esos partidos de derecha, partidos tradicionales, lo que hicieron fue eliminar 3 artículos clave que buscaban dignificar la labor de los campesinos de nuestro país. Artículos que buscaban que los campesinos tuvieran acceso a vivienda digna, que tuvieran al menos un contrato laboral para que sobre este ya tuvieran acceso a pensión, a cesantías, a salud, o incluso que al menos tuvieran acceso a un salario mínimo legal vigente. Un salario mínimo. En pleno siglo XXI todavía se tiene que seguir debatiendo para que una persona tenga acceso digno al trabajo. Eso, por supuesto, es realmente preocupante, pero pues sabemos que el gobierno del presidente Gustavo Petro está haciendo lo posible por dignificar la labor de todos los colombianos. Antes de irnos a las declaraciones del presidente Gustavo Petro, en donde él menciona que el señor Álvaro Uribe Vélez sigue glorificando la esclavitud en nuestro país y, por supuesto, pues la respuesta de ese señor, quiero que le prestemos por favor muchísima atención a este video. El presidente Gustavo Petro no solamente está dignificando a los trabajadores, sino también a los campesinos de nuestro país por medio de la tierra, por medio de esas tierras que por muchísimo tiempo les fue negadas y que adicionalmente, pues este tipo de cosas son las que deben odiar los derechistas de este país, porque ya ellos no se ven beneficiados con las tierras o a sus manos no van a parar estos predios y estas tierras que ahora están llegando a las manos de los campesinos y a las manos de las víctimas del conflicto armado. Incluso como presuntamente la mamá del señor Iván Duque, que se beneficiaba de los bienes de la SAE, alias la madrina, ella tampoco se va a ver beneficiada o ya no se está viendo beneficiada con esto que está haciendo el gobierno del presidente Gustavo Petro. Él en las últimas horas escribió: esto no es expropiar como piensa la extrema derecha. Esto es entregarle propiedad sobre la tierra a quienes sí lo necesitan y quienes sí cultivan alimentos en la tierra. Qué injustos y bárbaros quienes se oponen a esto. Escuchen este emotivo video, por favor. Yo me siento muy feliz y me duele mucho que haya tenido que sufrir tanto para esperar ese título. Título de su tierra. Ay, muchas gracias. Gracias. Agradecimiento muy grande. Y a todos ustedes, doctor William, que muchas gracias. Les agradezco mucho. Y mira las nuevas generaciones la aquí. Propiedad, sí. El predio venía en herencia de mis antepasados hasta llegar a mi mamá. Ella la defendió y ahí mi papá fundó su hogar. Y ahí hasta ahorita que gracias a mi Dios y a la Agencia Nacional de Tierra, tan preocupada por los que estamos verdaderamente de a pie, ¿sí? Orgullosamente colombiana y aguadeña de la provincia de Vélez. Este es mi título. La
emoción de los campesinos de nuestro país, que ustedes mismos lo escucharon, de generación en generación han luchado por estos predios, han luchado por estas tierras, y gracias al gobierno del presidente Gustavo Petro es que a sus manos ahora llegan esos documentos donde los hacen propietarios de esos bienes, de esos terrenos y de esas tierras, que ahora serán para que ellos las cultiven y las trabajen, cosa que el señor Álvaro Uribe Vélez detesta. Él odia profundamente que los campesinos sean dignificados, que los trabajadores también sean dignificados, porque él por siempre ha mencionado que es que a Colombia la está matando la pereza, que hay que recortar festivos, que hay que recortar jornadas de vacaciones, que hay que recortar fines de semana, en fin. O sea, para él lo ideal sería que los colombianos estuvieran 100% metidos en las empresas trabajando. Quiero que recordemos este video. Marianini Echeverry escribió: ¿saben por qué Uribe le quitó a los trabajadores las cesantías, vacaciones, primas, horas extra y alargó la jornada laboral? Pues porque a Colombia la está matando la pereza. Eso es lo que él piensa. Escuchen. A Colombia la está matando la pereza. Lo que tenemos que hacer en modificación de jornada de trabajo es recortar la jornada de sueño, es recortar la jornada de vacaciones, es recortar la jornada de festivos. A Colombia la está matando la pereza y hay que recortarles absolutamente todo. Y ese pensamiento no cambia. Recientemente, hace algunos días, el mismo Álvaro Uribe Vélez indicó que rechazaba el aumento del recargo nocturno y que rechazaba otros artículos de la reforma laboral del gobierno del presidente Gustavo Petro. Lo rechaza, ¿por qué? Porque, por supuesto, esta reforma lo que hace es dignificar la labor de los trabajadores, es hacer que estos vuelvan a tener esas cosas que a través del gobierno de Álvaro Uribe Vélez se les quitó. Pues el presidente Gustavo Petro hizo presencia en las últimas horas en la cumbre regional de ministros que se está llevando a cabo aquí en la ciudad de Bogotá. Quiero que ustedes le presten mucha atención a lo que el presidente Gustavo Petro menciona respecto a esa discusión de la reforma laboral. RTVC Noticias escribió: en discusiones de reformas laborales hemos hablado sobre la estabilidad, contratación y que los trabajadores y trabajadoras son humanos, pero nos tachan de comunistas. Esto fue lo que mencionó el presidente Gustavo Petro en las últimas horas, en lo que concuerdo perfectamente. Dignificar la labor de los trabajadores ya para ellos es arruinar la empresa privada, es quebrar las organizaciones, cosa que por supuesto no es cierto. Escuchemos al presidente. Hoy en las discusiones sobre reforma laboral que hemos tenido, que es lo mínimo, volver a una jornada de 8 horas, ni siquiera hemos podido, que el contrato no sea de 2, 3 meses, sino de tiempo indefinido, que vuelva a haber una estabilidad laboral, que el trabajador y la trabajadora sean seres humanos, pues se nos volvió un problema. Nos dicen comunistas. Si fuéramos comunistas no habrían patrones en este mundo y en este país. Yo visité a Yolanda Díaz aquí presente alguna vez, y ella me contó más o menos cómo había hecho en España su reforma laboral, que es parecida a lo que nosotros queremos aquí. Y dije, pero ¿cómo aquí puede hacerse? Hablando, discutiendo en un parlamento con tantos partidos obreros poderosos o que fueron obreros, con una patronal que se crió ideológicamente en el franquismo, pues muy parecido a Colombia. Yo dije, pues si allá pudieron, ¿por qué no aquí? Bueno, aquí vamos en la mitad, pero estamos intentando hacerlo por las buenas. Pero debo decir que enfrentamos una cultura atrasada, en donde aún hoy un expresidente dice, con mucho apoyo popular todavía, que plantear derechos de los trabajadores es un grave error, porque si ellos tienen un mejor salario o unas horas de descanso o horas de trabajadas cuando debería descansar sean mejor pagas, entonces eso va a acabar con la economía colombiana. La voz de Franco y la voz del esclavista, pero con mucho apoyo empresarial, porque un empresario salió a decir lo mismo. Y hoy no podemos volver a los tiempos de Charles Dickens, no se puede,
¿Por qué? Y finalizo, que yo no tendo a extenderme aquí y de pronto llegamos hasta la medianoche. ¿Por qué no podemos repetir esa vieja historia? Yo no sé si el capital va a seguir después de estos tiempos. Eso lo dejamos para una discusión posterior. Porque el capital no es eterno. Nació, se desarrolló y hoy está enfrentando serios problemas que ustedes en su declaración, leí algo, han tocado. Creo que una parte debe tocarse a mayor profundidad y lo dejo como propuesta. Ustedes mencionan el cambio climático. Esas son partes de las palabras que mencionó el presidente Gustavo Petro antes de irnos a esas declaraciones donde también menciona una parte muy importante de lo que ha dicho el expresidente y hoy imputado Álvaro Uribe Vélez. Quiero que recordemos este video para irnos a esas palabras del presidente Gustavo Petro, porque justamente el presidente menciona este hecho. Este video fue ya de hace algunos meses, hace algunas semanas, en donde se puede ver al jugador Yerry Mina parado en el ubérrimo y al señor Álvaro Uribe Vélez en un caballo, y en donde esto pues claramente representa esa carga simbólica de la esclavitud y de cómo utilizaban a las personas anteriormente. Daniel Quintero, exalcalde de Medellín, en su momento escribió: Uribe le dijo a Mina, párate ahí. Mina no sabía lo que Uribe haría, tampoco que subiría el video ni que lo humillara frente al mundo entero. Uribe, en cambio, lo sabía todo, entendía la carga simbólica que arrastraba. No quiero escuchar a nadie recriminar a Mina, pero sí a Uribe. Vean este video. Y las risas de todo el mundo, ¿no? Ahora escuchen por favor lo que mencionó el presidente Gustavo Petro. Presten por favor muchísima atención, porque el presidente hace referencia a ese hecho que acabamos de ver y menciona esas ideas franquistas y esas ideas también esclavistas del expresidente e imputado Álvaro Uribe Vélez. Creen que los trabajadores son esclavos. Un expresidente con ideas franquistas usó un nombre futbolista muy famoso de color afrodescendiente, y con su caballo muy español, como un hidalgo, empezó a rodear, le tocaba la cabecita así. Subliminalmente se sintió el dueño del gran jugador de fútbol. Lástima que el gran jugador del fútbol no se hubiera revelado, porque yo me hubiera revelado. Pero así es nuestro país hoy. Y aquí sacan nuestras muchachas, todas, la mujer colombiana es hermosísima, pero la nuestra, porque las cruces de tantas sangres del mundo que llegaron aquí, todas resistentes, incluidos los árabes derrotados en España en 1492, pues llegaron en las carabelas de los conquistadores como marineros allá bogando y se quedaron aquí. Entonces nuestra primera raíz, esto sí es muy específicamente colombiano, nuestra primera raíz étnica no es los españoles blancos castellanos, sino los árabes derrotados. Por eso donde yo nací tenemos costumbres árabes en el Caribe colombiano. No lo reconocemos, pero somos casi iguales. Y todas las razas llegaron aquí de etnias, porque la raza no existe, y mezclaron todo. Entonces tenemos una diversidad total, que es nuestra riqueza. Pero la élite blanca colombiana cree que es nuestra pobreza. La esclavitud siguió después de la República. Después de las banderas libertarias de Bolívar cabalgando, las ensuciaron porque incumplieron el pacto con Haití. Y la élite blanca siguió con la esclavitud hasta 1851. El Partido Liberal se creó para liberar a los esclavos. Las palabras del presidente Gustavo Petro frente a ese hecho lamentable, bochornoso, indignante, y que debemos rechazar todos los colombianos, de lo que hizo Álvaro Uribe Vélez con el jugador de fútbol Yerry Mina. Álvaro Uribe pues claramente se sintió aludido y a través de su cuenta de X le respondió al presidente Gustavo Petro y le dijo: el presidente Petro es incapaz de generar una discusión democrática y argumental, solamente incita al odio de clases, promueve la distorsión y la agresión. Es propio de las dictaduras, cualquiera sea el vestido ideológico que se pongan.
Varias cosas. Yo creo que aquí está describiendo perfectamente de lo que está compuesto y lo que hace el Centro Democrático, el uribismo y la derecha de este país. Lo único que hacen es incitar al odio de clases, promueven completamente la distorsión, la tergiversación y la mentira y por supuesto la agresión. Nada más miremos esas recientes declaraciones de María Fernanda Cabal frente a lo que mencionó el ministro de Cultura de que ese monumento a la resistencia de Cali que se dio en medio del estallido social del año 2021, según ella, debía ser derrumbado y que iba a presentar un decreto para que no pasara que este se decretara como patrimonio nacional de nuestro país. Eso, por supuesto, es incentivar a la agresión y al odio en nuestro país. Ahora, ese discursito de que estamos en una dictadura, de que Colombia es como Venezuela, es completamente falso. Vean esto, un usuario le respondió: poco a poco va sacando sus verdades, su verdad, esencia del expresidente. Su manto de oveja le duró poco más de 2 años, pero en vísperas de elecciones de nuevo va a salir sacando sus cuentos timadores de dictaduras, castrochavismos, etc. Esos cuentos que solo se comen sus incautos borregos. Ese cuentico de que Colombia es una dictadura y de que nos vamos a volver como Venezuela, de verdad que ya está mandado a recoger. Y para finalizar este video, quiero que recordemos este hecho. Esto es lo que le gusta al uribismo de nuestro país. Esto es lo que le gusta al señor Álvaro Uribe Vélez. Un campesino demandó a Álvaro Uribe Vélez, a la familia Uribe, a Lina Moreno, esposa de Álvaro Uribe Vélez, porque ese campesino trabajaba más de 16 horas, desde las 3 de la mañana hasta las 7 de la noche, más de 16 horas. ¿Y saben qué es lo más preocupante de todo esto? Que el campesino no recibía ni pagos de pensión ni de salud, y la excusa de ellos era mencionar, pues él no se enfermó. Vean cómo es el uribismo de este país. El campesino trabajaba en el ubérrimo y esto es lo que le gusta al uribismo de nuestro país. Hace algunos meses, Casa Macondo, este medio periodístico independiente, hizo esta investigación. Voy a leerles solamente el título y ese pequeño lead que tiene. Ellos escribieron: Lina Moreno de Uribe fue demandada por un campesino que trabajaba 16 horas al día. Durante más de 5 años, Enrique Antonio Hernández Ávila trabajó de 3:30 de la mañana a 7 de la noche en el ubérrimo, la hacienda del expresidente Álvaro Uribe, sin pagos a pensión y salud. No se enfermó, alegó la defensa de la familia presidencial cuando el campesino los demandó. Es decir, querían que el campesino ya estuviera casi que en su lecho de muerte, Dios no lo permita, para pagarle salud. De verdad que esto es completamente indignante. Pues bueno, llegamos al final de este video. Cuéntenos en los comentarios ustedes qué opinan respecto a las declaraciones del presidente Gustavo Petro, esa recordación, ese recordatorio que nos hizo sobre ese lamentable hecho de Jerry Mina en el ubérrimo, y por supuesto qué opinan ustedes de las declaraciones de Álvaro Uribe Vélez. A todos muchísimas gracias, nos vemos y por supuesto nos escuchamos en otro video aquí en Al Punto. Chao a todos.